Hay solo dos formas de evitar ser víctima de un ciberataque. Una es... ¿Escuchan? Ahora sí. Hay solo dos formas de evitar un ciberataque y ser víctima de él. Una de ellas es dejar de usar computadoras, lo cual igual no nos libera de la posibilidad de que nos roben información, y la otra posibilidad la vamos a ver hoy en esta charla. En el siglo XXI los datos se han transformado en el nuevo petróleo. Se buscan, se extraen, se explotan con fines comerciales, y el robo o mal uso de esa información robada puede tener efectos catastróficos y causar muchos daños. Estos incidentes pueden llevar a una empresa a la quiebra, a un gobierno al caos, y a una persona llevarla al borde de la muerte. El cibercrimen ha proliferado en todo el mundo como una enfermedad maligna y altamente contagiosa. Una enfermedad se define como una alteración del funcionamiento normal de un organismo, ya sea una persona, una organización, un gobierno o lo que sea, provocado por una causa externa que produce un daño interno. Podríamos equiparar el cibercrimen a una pandemia que se ha estado expandiendo a escala global. Y en este contexto, el cibercrimen puede considerarse una enfermedad porque altera el normal funcionamiento de una empresa, una organización o unas personas, y los daños que causa pueden ser irreparables, llegando a amenazar la existencia misma de sus víctimas sin crear una enfermedad muy grave. Vemos, esto es información en tiempo real de los ciberataques a todo el mundo a nivel de Kaspersky, ¿no? Donde muestra que Uruguay en ese momento estaba en el lugar 76 en el mundo en el ciberataque que estaban recibiendo. Actualmente la imagen del hacker como un lobo solitario pertenece al pasado. Hoy por hoy son ejércitos de hackers muy bien entrenados que se han actualizado y trabajan como empresas modernas, como ejércitos con una visión empresarial moderna cuyo objetivo principal es el lucro, sin considerar las consecuencias para sus víctimas. Además, ya no se requiere ser un hacker o un especialista en informática para convertirse en un cibercriminal. Al igual que los modelos de negocios legítimos de software como servicio, el software as a service, los cibercriminales han establecido su propio modelo de datos, que es el ransomware as a service o ransomware como servicio. Este sistema permite a cualquier persona unirse al negocio accediendo a herramientas y servicios en forma de kits a cambio de compartir las ganancias que estos generen. Día tras día somos informados sobre nuevos ciberataques en diversas partes del mundo. Nadie está a salvo de convertirse en la próxima víctima del cibercrimen. Hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que es el ransomware y una práctica que está creciendo día a día y crece de manera exponencial. Las técnicas para obtener acceso a un sistema e instalar código malicioso, conocido como malware, son tan diversas que describirlas a todas nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos en el día entero de este evento. Sin embargo, hoy exploraremos un ejemplo reciente y relevante, que es el phishing mediante códigos QR o phishing. Imaginemos que una persona va a un restaurante o a un negocio, se sienta en el restaurante, tiene una tarjeta en la mesa con un código QR para poder ver el menú y para poder ordenar. O uno va a una tienda y en el mostrador hay una tarjeta con un código QR para poder pagar. La víctima escanea el código con el celular, accede a la información, todo parece muy simple, muy sencillo, muy moderno, pero es muy peligroso. En algún momento un atacante puede haber cambiado el código QR. Simplemente alguien se sentó en la mesa y pegó en la tarjeta un sticker arriba del código QR, con un nuevo código QR, que lo que hace es llevar a la inocente persona a una página web que descarga e instala un malware en el teléfono y después probablemente lo lleve a la propia página del
del negocio donde la persona, pum, demora un poquito, cargó la página, acá tengo el menú, puedo pedir, puedo pagar, puedo todo. Mientras tanto, sin que el cliente, sin que la persona lo sepa, esa página descargó un malware, lo instaló, lo ejecutó, y ahí es cuando empiezan todos los problemas. El malware instalado sin que el usuario lo perciba procederá a robar sus credenciales y mandárselas a los criminales, robarle la información de los medios de pago, y el ataque puede escalar tratando de acceder a todos los dispositivos a los que pueda acceder el celular. Es casi imposible para una persona común saber qué es lo que dice un código QR. Yo no conozco a nadie que pueda hacerlo. Y no solo hay que poder leer, digamos, ese código QR a simple vista, sino darse cuenta de que no está apuntando a la página de comercio, sino a otro lado. Eso no se ve. Entonces ese malware, una vez que se instala, empieza un proceso de expansión donde va a intentar contagiar a todos los dispositivos a los cuales el celular tenga acceso. Y en cada dispositivo al que tenga acceso va a intentar instalar ese malware y ejecutarlo, expandiendo la infección. Va a intentar usar el correo electrónico del celular, mandando mails a todos los contactos, un mail que diga, mirá esta página, y simplemente es un link que lleva a esa página del malware, donde las víctimas que den clic en ese link se le va a instalar el malware, con lo cual la infección se expande exponencialmente. También va a usar las herramientas de mensajería para WhatsApp, Signal, cualquier otra aplicación, mandar los mismos mensajes con los links para que se instalen el malware sin darse cuenta. También va a proceder a robar toda la información que encuentre en el celular o en los dispositivos a los que pueda acceder desde el celular. Una vez hecho esto, va a proceder a encriptar todos esos archivos, a bloquear el celular y a exigir un rescate. En realidad va a exigir un doble rescate. Por un lado va a exigir un rescate para que uno pueda recuperar el contenido de ese celular. Y el segundo rescate, que es muy común en el ransomware, es pedir otro rescate adicional para no divulgar la información que robó desde ese equipo. A este punto ya el daño ya está hecho. Ya es tarde para hacer nada. Vamos a ver, para comprender la magnitud de lo que son estos ataques de ransomware, le voy a hablar de un incidente muy reciente. El 24 de agosto, la administración portuaria de la ciudad de Seattle, que controla a su vez el puerto y el aeropuerto de Seattle, fue víctima de un ataque de ransomware. Un ataque de ransomware que fue detectado en una etapa temprana. Tuvieron que desconectar una cantidad de servicios y eso llevó a un bloqueo total tanto del aeropuerto como del puerto. A la administración portuaria le llevó, contratando equipos de expertos de seguridad, ciberseguridad, de fuerzas de la ley y todo, le llevó 3 semanas poder recuperar la operativa del aeropuerto. Y hasta el día de hoy, casi 2 meses después, no han podido recuperar totalmente la operativa del puerto. Y estamos hablando que el perjuicio que causó eso, para que tengan una idea, solamente el aeropuerto de Seattle tiene 23.000 empleados. Por ese aeropuerto pasan 140.000 pasajeros diariamente, en más de 1.000 vuelos, 1.160 vuelos diarios que llegan y salen de ese aeropuerto. Y eso estuvo paralizado durante 3 semanas. En el caso del puerto es aún peor. El puerto tiene 58.000 empleados, mueven 8.000 contenedores diarios, que son unas 60.000 toneladas métricas que viajan en contenedores, a lo cual se suma 1.200 toneladas de productos a granel, como puede ser granos, semillas, etc. 2.150 toneladas de líquidos, más de 1.000 vehículos, y además también dentro del puerto está la terminal de cruceros que viajan a Alaska, y eso implica unos 8.000 pasajeros de cruceros y 1.400 tripulantes por día. Todas estas cifras son por día. Hasta ayer, la página de actualización de información de la administración portuaria mostraba que el puerto sigue bloqueado.
es fundamental considerar las pérdidas que esto significan. ¿Cuántos salarios han dejado de percibir los trabajadores al no poder desempeñar sus labores? ¿Cuánto han perdido las aerolíneas por los vuelos cancelados? ¿Cuánto han perdido los proveedores de servicios a pasajeros? ¿Cuánto han perdido en términos de paralización de las operaciones tanto en el aeropuerto como en el puerto? Porque además de los afectados directamente por trabajar en esos lugares, existe un amplio ecosistema de servicios asociados como transporte de carga, alimentación, logística, que también han sido gravemente perjudicados. Los taxistas que trabajaban llevando pasajeros desde y hasta el aeropuerto y hasta el puerto se quedaron sin ese trabajo porque no estaban funcionando. Ante este escenario, mucha gente se pregunta, ¿no habría sido más sencillo pagar el rescate? Y no, la verdad es que no, porque más allá del dilema ético que representa ceder ante una extorsión de este tipo, está el hecho de que pagar el chantaje no garantiza poder recuperar la información. Esto que estamos viendo es un caso concreto de una empresa, fue hackeada, pagó el rescate y no pudo recuperar nada porque el ransomware tenía un bug. ¿Y eso a quién se lo reclaman? Incluso si se logra recuperar la información, no hay certeza de que los cibercriminales no la vendan a terceros. Esa información que ya robaron, ya disponen de ella y la pueden utilizar para obtener beneficios o para vendérselas a terceros. Además, quien ha sucumbido a un chantaje y ha pagado, queda marcado como una víctima a ser atacada nuevamente en el futuro, porque ya pasó por el proceso y se dio ante los criminales. Y está el tema de cuánto cuesta el cibercrimen a nivel mundial. Porque a esta altura nadie puede dudar que la autoridad portuaria de Seattle no tenía la mejor ciberseguridad del mundo. Y aún así fue vulnerada. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cibercrimen genera ingresos monstruosos al año, ¿no? Y tienen capital de sobra para invertir en desarrollar nuevos tipos de ciberataques. Según expertos analistas, el cibercrimen le costó al mundo 8 billones de dólares en 2023. Eso es un 8 seguido de 12 ceros. Para que se hagan una idea, eso son 130 veces el PBI neto de Uruguay en ese año. El costo del cibercrimen sigue aumentando año a año y se espera que supere los 10 billones de dólares al año para 2025, lo cual va a posicionar al cibercrimen como la tercera economía del mundo detrás de Estados Unidos y China, con una gran diferencia. Mientras que Estados Unidos y China son las economías por todas las distintas cosas que producen, el cibercrimen se centra exclusivamente en ciberataques y robos de información. Nada más. Si comparamos los volúmenes que significan el gasto en ciberseguridad o la inversión en ciberseguridad que se hace a nivel mundial comparado con el cibercrimen, las comparaciones realmente asustan. El mercado global de ciberseguridad se calcula que va a alcanzar en el año 2025 la suma de 228 mil millones de dólares. Eso es lo que se va a gastar en 2025 en ciberseguridad en todo el mundo. Mientras que el cibercrimen le va a costar 10.3 billones de dólares al mundo en ese mismo año. ¿Esto qué significa? Que si hacemos la comparación vemos que el costo, la inversión total en ciberseguridad en el año 2025 va a ser aproximadamente un 2,2% de lo que genera el cibercrimen. ¿Cómo se compara? ¿Cómo se compite con eso? Entonces, la pregunta angustiosa que se hace en todo el mundo es ¿cómo nos defendemos? Para evaluar un problema no solamente comprender el problema, hay que comprender su alcance, comprender los efectos y fundamentalmente ser consciente de las limitaciones de las herramientas que se utilizan. Se habla mucho, y lo que más se habla es para enfrentarse al cibercrimen, la ciberseguridad. Pero, ¿qué es la ciberseguridad? El ser humano, desde que existe, siempre que le ha dado valor a algo, ha intentado protegerlo. Si siente que perder eso
le puede provocar un daño, le puede lastimar o puede afectar su vida, intenta protegerlo. Es fundamental comprender que la ciberseguridad es esencialmente una defensa perimetral. Se trata de controlar y limitar el acceso a los datos, el acceso a eso que consideramos valioso, pero la ciberseguridad se enfoca en proteger todos los bordes para que no puedan entrar, pero no se centra en proteger el contenido de los datos. Para ilustrarlo de una manera más gráfica, vayamos a mucho antes de que existiesen siquiera las computadoras. 1000 años atrás. 1000 años atrás, quien tenía el poder, quien tenía la capacidad y tenía algo que consideraba valioso, fuese su propia integridad, su familia, su fortuna, lo que sea, ¿qué hacía? Construir una fortaleza. Una fortaleza con muros altos, con un foso alrededor y con un ejército entrenado que controlase quién entraba y salía de ahí. Y todos eran conscientes que si la seguridad se vulneraba, el caos y el daño eran inevitables. Avanzamos en el tiempo, llegamos al tiempo actual y la ciberseguridad sigue siendo lo mismo. Esos muros altos y los fosos se han transformado en firewalls y los responsables de controlar el acceso utilizan la autenticación para saber quién puede entrar y quién no. Pero igual que hace 1000 años, si se vulnera esa seguridad y se puede acceder, el saqueo y el daño son inevitables. No existe la ciberseguridad perfecta. Eso quedó sumamente claro cuando en 2016 la NSA fue hackeada. El lugar más seguro del mundo, o que se supone más seguro del mundo, en 2016 fue hackeado. Sus herramientas de espionaje fueron puestas en subasta en la Deep Web. Entonces, a partir de ese momento, ¿quién puede afirmar y justificar razonablemente, decir, no, a mí no me pueden entrar? Además, Nicolás Correa, el gerente del Centro de Operaciones de Seguridad de AGESIC, lo expresó de una forma muy clara y valiente en un reciente artículo publicado en el diario El País, cuando dijo: siempre corremos de atrás por la velocidad con la que mutan los ataques. Entonces, si los propios expertos en seguridad dicen que esta es una carrera que estamos corriendo de atrás, que es muy difícil, ¿qué es lo que está faltando? Para eso hay un concepto que se maneja en el mundo de la ciberseguridad, que es central a todo lo que plantean, y que es la mitigación. Todos los manuales de ciberseguridad, los marcos de ciberseguridad, hablan siempre de mitigación. Mitigar el riesgo de recibir un ciberataque y mitigar el daño causado por un ciberataque exitoso. El gran desafío es que no todos los daños puedan ser mitigados. Por ejemplo, si un ciberataque bloquea a un prestador de salud y como consecuencia un paciente muere, porque los dispositivos electrónicos que tendrían que preservar su vida dejaron de funcionar. ¿Cómo se mitiga esto? ¿Cómo se mitiga un acto irreversible como es la muerte? No hay forma. Si una organización es víctima de un ataque de ransomware y su información sensible es robada, ¿eso cómo se mitiga? Porque los criminales ya tienen la información. La pueden vender, pueden extorsionar, pueden hacerla pública. Ese daño, ¿cómo se mitiga? Un ejemplo notable ocurrió en 2020, cuando la Dirección Nacional de Identificación Civil en Uruguay fue hackeada y se robaron la información completa de más de 80.000 pasaportes. Información que incluía fotos, firmas, datos personales, huellas digitales. ¿Cómo se mitiga eso? Seamos concretos, o sea, si un día tú te enteras que robaron tus credenciales, que saben tu contraseña, bueno, puedes cambiar la contraseña y eso es una mitigación del daño, tratar de prevenirlo, evitarlo, cambiando la contraseña. Pero no hay forma de cambiar la huella digital.
Ustedes no se pueden ir a la identificación civil y decir, deme otra huella digital porque la mía la robaron. Es imposible. Entonces tenemos que ser bien conscientes y que quede claro que la ciberseguridad por sí sola no es suficiente. La ciberseguridad recomienda enfáticamente, sí, hacer respaldos de datos, tener sistemas de respaldo robustos. Un sistema de respaldos robustos puede ayudar en caso de un ciberataque exitoso cuando se recibe el chantaje y la demanda de un rescate para recuperar la información que está encriptada. Si se tienen buenos sistemas de respaldo, bueno, se cambia el equipo, se reinstala la información desde un respaldo, se sigue trabajando. Desde ese punto de vista ayuda mucho a mitigar el daño causado por un ataque de ransomware. Pero, y hay un pero gigantesco, el ataque de ransomware no solamente encriptó la información, también la robó. Entonces, por más que la puedan restaurar, los cibercriminales siguen teniendo esa información y la pueden utilizar y la pueden vender. Nosotros tenemos que, en este momento ya es hora de agregar ciberprivacidad a la ciberseguridad. ¿Qué es la privacidad? Desde que el hombre empezó a escribir y empezó a transmitir mensajes y a comunicar ideas, surgió la criptografía como forma de ocultar el contenido de los mensajes que no pudiesen ser leídos. Entonces, de esa forma se podía intercambiar información con gente amiga sin que pudiese caer en manos de los adversarios. Esta información sensible es información que, en caso de ser conocida por los adversarios, podría causar un gran daño. Si en la antigüedad, yéndonos 2000 años atrás, en la época de Julio César utilizaba criptografía para mandar las órdenes a sus tropas, que cubrían más de la mitad de lo que era en ese momento el mundo conocido, de forma tal de que si el enemigo interceptaba al mensajero, no pudiesen saber qué decía el mensaje, no pudiesen saber cuáles eran las órdenes, no pudiesen prever lo que se iba a hacer en el futuro. Y realmente la única forma de proteger el contenido de la información es mediante criptografía. Una criptografía robusta, esto asegura que incluso, o sea, si uno protege la información mediante criptografía, cuando se vulnera la seguridad perimetral y se accede, esa información está encriptada y al no poder ser leída no sirve. Es posible que se preguntan qué tiene que ver privacidad con ciberseguridad. En realidad, y es un problema que es real, el marco de ciberseguridad 2.0 emitido por el National Institute of Standards de los Estados Unidos, que fue actualizado este año en su versión 2.0, es muy claro y en una parte dice específicamente que aunque la ciberseguridad y la privacidad son disciplinas independientes, sus objetivos se superponen en ciertas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista de la ciberseguridad, la privacidad de la información es otra disciplina. La ciberseguridad solamente se enfoca en la defensa perimetral, en la guardia perimetral y tratar de bloquear el acceso. Pero, y eso es lo que vemos cada vez más seguido en la prensa cuando nos enteramos de un nuevo ataque de ransomware, la ciberseguridad es vencida, la información es legible y se puede robar. Si bien la ciberseguridad, reconozco que ellos se sugiere encriptar todo lo que es información en reposo, que es, ustedes tienen una imagen, un video, un archivo, lo tienen almacenado en un disco duro y dicen encriptenlo, cosa que si se lo roban no lo puedan leer. Y si eso se hace, también se recomienda encriptar todo lo que llaman información en tránsito. Entonces, si ustedes tienen que enviar una información de un punto a otro, sea que están subiendo un archivo a la nube, sea que están enviando una información a otro usuario, dicen encriptenla primero, de forma tal de que si esa información es interceptada en tránsito, no pueda ser leído. Pero
Lo que no se maneja a nivel de ciberseguridad es qué pasa con la información en uso. Si ustedes tienen una base de datos que están usando todo el tiempo, donde se actualiza información, se agrega información, se elimina información, eso no está encriptado. Y más del 80% de la información robada hoy en día es información en uso. ¿Qué pasa? Si ustedes quisiesen encriptar una base de datos y utilizarla encriptada, requerirían muchísima potencia de cálculo, computadores súper potentes, y los procesos serían extremadamente lentos. Porque tendrían que desencriptar la base de datos en el momento que precisan actualizar un dato, actualizarlo, volver a encriptar todo eso en memoria, y eso es prácticamente casi imposible. Ahora, ¿qué pasa si en vez de encriptar la base de datos, nosotros lo que hacemos es encriptar los campos de información sensible? No la base de datos, sino el contenido de los campos que contienen información sensible. Hablamos de encriptar selectivamente aquellos datos personales que permitan identificar a quién refiere al resto de la información. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que esto es una base de datos de un banco. Los hackers logran vulnerar la ciberseguridad, acceden a la base de datos, y en la base de datos se encuentran con que hay información de las cuentas corrientes, cuál es el saldo que tienen esas cuentas corrientes, y dicen, opa, esto no sirve. Y cuando quieren ir a ver a quién pertenece esa cuenta corriente, esos datos están encriptados. Entonces, a partir de este momento, no pueden chantajear al banco con decir, si no nos pagan determinadas cifras, nosotros publicamos una lista de sus clientes con los saldos de cuenta de cada uno, porque no saben quiénes son los clientes. Si quisiesen impersonar a un cliente para apoderarse del saldo que tiene en la cuenta, tampoco pueden hacerlo porque no tienen los datos. Si un banco implementase una buena medida de ciberprivacidad haciendo algo así, un ciberataque exitoso que vulnera la ciberseguridad y consigue robar información pasa a ser apenas equiparable a una falla de hardware. Si el banco tiene respaldos robustos, tiene la ciberprivacidad, es como una falla de hardware. Este equipo falló, lo saco, pongo uno nuevo, restauro la información y estoy trabajando de vuelta. Y la información que robaron no les sirvió de nada, porque robaron una cantidad de información, gastaron plata, tiempo, esfuerzo en violentar la ciberseguridad del banco, obtuvieron la base de datos y esa base de datos no les sirve de nada, porque saber solamente los saldos de cuentas bancarias sin saber a quién pertenecen no les sirve de nada. De esta forma, no solamente se evita tener que pagar un rescate para recuperar la información, pues se tienen respaldos, se evita tener que pagar el rescate por una información robada que no es relevante para el banco, porque ya los nombres de los clientes no está ahí, no lo pueden decodificar. El tema es que encriptar información dentro de una base de datos es un proceso extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque las bases de datos son archivos estructurados, donde uno tiene campos de información y cada campo de información tiene una estructura predefinida. Por ejemplo, un campo de cédula de identidad sería un campo, para una cédula de identidad uruguaya, sería un campo numérico de 8 posiciones. Eso es el campo de seguridad. Y en ese campo no se puede almacenar información que no sea numérica. Y si yo tengo un campo para un apellido de una persona, yo puedo decir, bueno, le dejo a este campo 25 caracteres de largo y tiene que ser texto. En ese campo no se puede guardar números. Por ejemplo, supongamos que queremos encriptar el número de cédula de identidad uruguaya. Son 8 dígitos, un campo numérico, de 8 posiciones, y acá lo que hicimos fue tomar un número de cédula de identidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e intentar encriptarlo con los dos estándares más comunes que existen hoy en día, como son el Advanced Encryption Standard en cifrado simétrico y la encriptación RSA como criptografía de clave pública o asimétrica. Esto
Ya a simple vista se ve que aquí, para poder encriptar de esta forma, necesitamos esta encriptación con preservación de formato. O sea que lo que nosotros encriptemos, el resultado tenga el mismo tipo de datos y respete el largo. Porque si no respeta el tipo de datos, no lo vamos a poder almacenar en ese campo. Y si no respeta el largo, y queda más largo, al intentar almacenarlo se va a producir una pérdida de información, que va a hacer que después esa información sea imposible de recuperar. Entonces aquí vemos que un documento sobre identidad tiene un largo de 8 caracteres de tipo numérico. Si lo encriptamos con el Advanced Encryption Standard, usando cualquiera de los 3 largos de clave que el mismo permite, vemos que el largo de los resultados es siempre 16 caracteres. ¿Por qué es esto? Esto se debe a una característica intrínseca del Advanced Encryption Standard, que es que trabaja con un bloque de proceso de 128 bits, 16 caracteres. Entonces, si cualquier cosa que nosotros encriptemos, el mínimo largo que nos va a dar van a ser 16 caracteres. Entonces, esa cédula de identidad que originalmente ocupa 8 caracteres, cuando la encriptamos con el Advanced Encryption Standard nos va a dar 16 caracteres. Y en el caso de RSA, como la criptografía de clave pública no respeta ni el tipo de datos ni el largo, y podemos ver que de acuerdo al largo de la clave, cuanto más larga es la clave, más largo es el resultado. Entonces, a nivel del Advanced Encryption Standard, se ha desarrollado en Estados Unidos un método al cual han llamado andar en bicicleta, que consiste en encripto el dato. Si es del mismo tipo de datos, ok. Si no es del mismo tipo de datos, repito el proceso. Y lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir hasta que obtengo un resultado del mismo tipo de datos. Esto, que se llama andar en bicicleta o cycle walking en inglés, trae aparejado 2 problemas bien concretos y bien serios. El primero es que el sistema deja de ser determinístico. No hay forma de calcular a priori cuánto tiempo va a llevar encriptar esa información, porque no sabemos cuántas iteraciones va a haber que hacer. Y eso, si tenemos que encriptar grandes cantidades de información, se vuelve sumamente crítico. Y el otro consecuencia es que después de que reiteramos el proceso una infinidad de veces hasta que obtenemos un resultado del mismo tipo de datos, no tenemos ninguna certeza de que el valor que obtuvimos no sea el valor inicial, por lo cual sería inútil todo el proceso. Y para sumar, ya se sabe que la criptografía moderna es vulnerable a la computación cuántica, y hace unos días un equipo de investigadores de la Universidad de China ha publicado un trabajo en una conferencia de publicaciones arbitradas donde han afirmado que con una computadora D-Wave Advantage, una computadora cuántica, han conseguido romper la encriptación RSA de clave de 1024 bits y han conseguido romper el cifrado de la Advanced Encryption Standard, lo cual nos vuelve obsoletos, absolutamente. Acá en Uruguay, después de años de trabajo, hemos creado una criptografía alternativa que es tan simple que puede utilizarse con lápiz y papel, tan potente que podría resistir cualquier ataque, sin importar la potencia de cálculo de que pueda llegar a disponer un atacante. Incluso los más potentes computadores cuánticos que pudiesen llegar a fabricarse, o la tecnología que los reemplace en el futuro. Y esa criptografía la hemos patentado. Tenemos patentes en 25 países de América, Europa y Asia. Es una nueva técnica criptográfica que tenemos patentada ahí. Esta técnica, nuestro desarrollo ha sido testeado y validado. Hemos presentado trabajos en conferencias internacionales. Hemos publicado publicaciones arbitradas por invitación, donde hemos publicado los fundamentos teóricos. Y en junio del año pasado, en las 8ª Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad, que se llevaron a cabo en la ciudad de Vigo, organizado por la Universidad de Vigo y el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Gobierno Español, presentamos
la demostración matemática de la resistencia a los ataques y de invulnerabilidad de esta criptografía. Esta criptografía tiene una serie de ventajas comparativas incomparables frente a la criptografía que existe actualmente. Es fácilmente implementable en hardware, software, soluciones mixtas. Es rápida y fácil de implementar en cualquier lenguaje de programación y sistema operativo. Posee muy bajos requerimientos de memoria y proceso. Esto lo hace ideal para poder agregar seguridad criptográfica y privacidad a dispositivos sencillos. Ofrece encriptación con preservación de formato de forma nativa y en una sola pasada. No hay que hacer ninguna iteración ni nada, simplemente en una sola pasada. Ofrece encriptación parcial. Podemos elegir nosotros qué queremos encriptar y cómo. Permite a los desarrolladores crear sus propios algoritmos, porque esa es una diferencia notable. Lo que nosotros hemos desarrollado es una técnica criptográfica, en base a la cual se pueden crear y construir multiplicidad de algoritmos diferentes, todos igualmente seguros. No tiene ningún tipo de limitación de tipo de datos o tamaño. Podemos encriptar lo que querramos sin ningún tipo de limitación. No hay limitaciones en cuanto a lo que queremos encriptar, en cuanto a las claves, en cuanto a los tamaños de bloque. Todo eso lo puede decidir el usuario en tiempo real. Y la otra ventaja es que permite agregar privacidad criptográfica a sistemas heredados. Quiere decir que empresas que tienen sistemas desarrollados hace 20, 30, 40 años que siguen utilizando, se les puede agregar privacidad criptográfica sin necesidad de modificar las estructuras de datos. Acá desde Uruguay podemos afirmar que hemos creado el complemento ideal para la ciberseguridad. Es la tercera pata que le faltaba al taburete para ser estable. Porque si nos basamos para tratar de proteger la información solamente en ciberseguridad, es como tener un taburete de una sola pata. Podemos mantener un equilibrio un cierto tiempo, pero inevitablemente se va a caer. Si agregamos los respaldos seguros, ¿no? Un sistema de respaldos seguros, bueno, le agregamos una segunda pata a ese taburete, es más fácil intentar mantener el equilibrio, pero también eventualmente puede caer porque te pueden robar información. Al agregar ciberprivacidad, le estamos agregando a ese taburete una tercera pata, entonces ahí queda equilibrado, y salvo que le peguen un golpe es muy difícil que se caiga. Es una herramienta que permite prevenir y evitar el robo de información. O sea, ya nosotros, en vez de correr de atrás contra los ciberataques, lo que hacemos es tomar la delantera y decirle, bueno, nosotros antes de siquiera que nos puedan atacar, ya hemos protegido el contenido de la información. Entonces, si nos atacan, si nos vulneran la ciberseguridad y nos roban información, esa información que roban no les sirve para nada. Esto ayuda a frenar y disminuir drásticamente los ciberataques. Hacer un ciberataque no es gratis, requiere tiempo, esfuerzo, dinero, y si todo eso se pierde porque la información que roban no les sirve, a esa potencial víctima donde el ataque falló porque la información obtenida no le sirve, no lo van a volver a atacar porque no van a intentar un ataque nuevamente para volver a robar información que no pueden leer. Y bueno, si quieren los invitamos a visitar nuestro sitio web. En él se pueden probar la criptografía. Tenemos desarrollado en una página la posibilidad de que ustedes prueben una versión hecha en JavaScript que corre en su propio navegador. O sea, no corre en un servidor remoto, sino que corre en su propio navegador. Pueden elegir un archivo de su computadora, procesarlo, encriptarlo, todo en memoria, descargar los resultados, y ese archivo jamás abandona su computadora. La idea es que se pueda probar la facilidad de uso, la sencillez, la rapidez que tiene para encriptar, y que nunca pongan en riesgo su archivo. Porque si ustedes lo tienen que mandar a un servidor remoto, no saben qué es lo que pasa con él. En este caso se está procesando en su propia computadora. Es más, con la página abierta podrían desconectarse de internet y probarlo y comprobar que
sigue funcionando exactamente igual y no hay una transmisión hacia el exterior. Así que bueno, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, me encantará poder hacer caso. Yo tengo una. ¿Sí? Que se divide en dos partes. Usted mencionó que tiene bajos requerimientos de memoria y proceso. Sí. Si puede dar un ejemplo. Sí. Y lo otro, si la criptografía reemplaza a la ciberseguridad. Gracias. O sea, tú lo que preguntas, para que los que no escucharon bien, quieren saber, o sea, un ejemplo de los bajos requerimientos, yo digo, de memoria y proceso. Sí. Sí. Para implementar esta criptografía alcanza un procesador de 8 bits que pueda sumar y restar. Ahí en eso ya se puede instalar criptografía. Para que darles otra idea, nosotros no usamos bibliotecas criptográficas, sino que directamente programamos el código de las funciones de encriptación en el lenguaje. Hemos hecho una implementación en Python para probar en dispositivos sencillos y un algoritmo completo de encriptación desarrollado en Python son menos de 300 líneas de código. Las primeras pruebas que hemos hecho las hemos hecho por cuestiones de practicidad utilizando Visual Basic 6, algo que la mayoría de ustedes seguramente ni siquiera sepan qué es, por lo antiguo que es. Y sin embargo, utilizando una herramienta tan arcaica, que lo que nos daba era facilidad y rapidez de desarrollo, desarrollamos algoritmos que nos permitían encriptar, por ejemplo, archivos de hasta 900 teras de tamaño. O sea, ese era el límite teórico de un archivo máximo que podíamos llegar a encriptar, rondaba los 900 teras. Y como ya les dije, hay una versión en nuestra página web que pueden probar y utilizar, está hecha en JavaScript, y esa, su velocidad ciertamente depende de la potencia de la computadora que tengan, del navegador que estén usando, pero básicamente podemos decir que es capaz de encriptar, eso lo hemos probado en distintos navegadores, distintos ordenadores y todo, puede encriptar un archivo de 5 megabytes de memoria en menos de 11 segundos. ¿Sí? ¿Podrías explicar brevemente en qué consiste la técnica criptográfica y un poco las bases matemáticas de esa técnica? Sí. No tan brevemente, voy a tratar de hacerlo muy breve. Nosotros partimos de la base de decir, bueno, ya sabíamos desde hace muchos años que todo lo que es la criptografía moderna, que se basa en complejidad vulnerable, es vulnerable a la computación cuántica. Desde el año 94 se sabía que el cifrado de clave simétrica como el RSA o curva elíptica eran vulnerables a la computadora cuántica corriendo los algoritmos de Shor. Y también se sabía que la criptografía simétrica era vulnerable a una computadora cuántica corriendo los algoritmos de Grover. Entonces lo que nosotros dijimos, existía en ese momento una única criptografía matemáticamente demostrada, en serie irrompible si se cumplían determinados requisitos. Y eso era lo que fue el cifrado de Burnham, que ya tiene más de 100 años, el cual Claude Shannon, un matemático americano, demostró que si se cumplían 3 condiciones, el cifrado era irrompible, sin importar la potencia de cálculo que tuviese el atacante. Esas 3 restricciones eran que la clave tenía que tener el mismo largo que lo que se quería encriptar, tenía que ser absolutamente aleatoria y no podía volver a utilizarse. Eso fue lo que llamó a que ese proceso se le diese el nombre de One Time Pad o clave de un solo uso. Y esas restricciones fueron las que llevaron a que no se utilizase prácticamente nunca. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, ¿por qué son necesarias esas restricciones? ¿Por qué son necesarias esas restricciones? ¿Y cómo podemos desarrollar algo que no se vea afectado por esas restricciones? Entonces, analizando, llegamos a la conclusión de que el problema que tenía era básicamente que la sustitución que se utilizaba a lo largo de todo el proceso era siempre la misma. En el caso del cifrado de Burnham era una operación XOR, bit a bit, entre lo que se quería encriptar y la clave. Y era siempre la misma sustitución. Y en los trabajos de Shannon, en una parte mencionaba que un cifrado de Billionaire con una clave infinita se comportaba como un cifrado de Burnham.
Eso nos llamó la atención y dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué similitud tienen el cifrado de Villeneuve con el cifrado de Burnham? Y llegamos que a nivel de un bit, la función XOR es exactamente la misma función que una suma modular módulo 2 o una resta modular módulo 2. O sea, en los tres casos, si los dos valores de bit son iguales, el resultado va a ser 0, y si los dos valores son diferentes, va a resultar 1. Entonces dijimos, ok, entonces podemos decir que el cifrado de Burnham utiliza una suma modular módulo 2 bit a bit. Entonces dijimos, entonces en realidad lo que Shannon decía que un cifrado de Villeneuve con una clave infinita se comportaba como un cifrado de Burnham, en realidad era al revés. Llegamos a la conclusión de que un cifrado de Burnham es una versión reducida de un cifrado de Villeneuve que utilizaba un alfabeto de solamente 2 caracteres, 0 y 1. Entonces, a partir de ahí dijimos, ok, entonces, si el cifrado de Burnham es una versión reducida del cifrado de Villeneuve, un cifrado de Villeneuve que cumpliese con las restricciones de Shannon sería igualmente inviolable. Se aplica exactamente igual. Y el cifrado de Villeneuve lo que hacía era asignar a cada carácter un valor en función de su posición en el alfabeto. Sumaba el valor de lo que queríamos encriptar con el valor de la clave en una suma módulo de la cantidad de caracteres que tuviese el alfabeto. Y ese resultado lo que daba era la posición en el alfabeto del resultado del cifrado. Entonces dijimos, ok, ¿por qué seguimos teniendo las mismas restricciones? Dijimos, bueno, las mismas restricciones son porque la sustitución que se utiliza es siempre la misma, esa suma modular. Entonces dije, bueno, ¿cuántas sustituciones posibles podemos llegar a tener? Entonces digo, bueno, se usa suma modular para encriptar, resta modular para desencriptar, y está lo que era la variante de Buford, que es una resta modular invertida. O sea, la suma modular es A más B módulo N, la resta modular es A menos B módulo N, y la variante de Buford era B menos A módulo N. Y pues ok, ya tenemos mínimo 3 sustituciones que podemos utilizar, pero si tenemos un alfabeto de N caracteres, nosotros podemos decir que la función de encriptación que usamos es A más B más K, siendo K una variable entre 0 y N-1. Eso quiere decir que para la suma modular yo puedo tener tantas operaciones diferentes como caracteres tenga el alfabeto. Lo mismo con la resta modular, lo mismo con la variante de Buford. O sea, yo como mínimo, y sin importar la cantidad de caracteres que tenga el alfabeto, tengo como mínimo 3 veces más sustituciones que caracteres. Eso nos llevó a 2 conclusiones iniciales. Una, necesitamos un parámetro adicional que nos diga qué sustitución usar en cada momento. Pero a su vez también, como nosotros vamos a procesar un texto que tiene caracteres que pertenecen a un alfabeto, no podemos tener más sustituciones que letras en el alfabeto. Entonces había que hacer una selección de las sustituciones para decidir cuáles íbamos a utilizar en esa instancia. Eso nos implicaba otro parámetro adicional. Entonces, a partir de ahí, llevamos a construir lo que hemos definido como encriptación por polisubstitución, donde se utilizan distintas sustituciones con órdenes aleatorios. Eso lo analizamos, lo comprobamos, hicimos análisis, hicimos ejemplos y llegamos a las conclusiones de que podías utilizar claves más cortas, no necesitabas que fuesen aleatorias, sin perder la seguridad. Si quieren, en la página web están las publicaciones, está el artículo publicado en International Journal of Access and Security. Ese es un artículo de 26 páginas con ejemplos concretos y que ahí pueden ver el desarrollo de cómo exactamente que funciona en detalle. Y esa técnica es lo que está patentado
en 25 países. Gracias. Gracias a ustedes.